Bienvenidos y bienvenidas a Platicandito, con un espacio de entrevistas y análisis, voces de Nicaragua y el mundo. En los 3 años que han transcurrido desde la rebelión cívica ciudadana de abril del 2018, la comunidad internacional ha estado acompañando al pueblo nicaragüense en sus demandas de democracia, justicia y libertad. Ha estado y permanece atenta a lo que ocurre en Nicaragua. El papel de la comunidad internacional, aunque es complementario a lo que los nicaragüenses hagamos dentro del país, es fundamental. Hoy conversamos con nuestro invitado de lo que podría esperarse de dos importantes actores a lo inmediato: los Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos. Bienvenida, Tamara. Efectivamente, Héctor, la presión de la comunidad internacional ha sido trascendental en estos 3 años de lucha cívica y pacífica en Nicaragua. Hoy nos acompaña Harold Rocha, él es representante de la Unidad Nacional Azul y Blanco en Washington frente a Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos, OEA. Bienvenido, Harold, a Platicandito. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes. Harold, el pasado mes de marzo el Congreso de los Estados Unidos recibió dos importantes informes que hacen alusiones explícitas al régimen de Daniel Ortega. Me refiero al informe del Departamento de Estado sobre el control de la estrategia internacional de la lucha contra el narcotráfico y el informe que presentó el jefe del Comando Sur. ¿Qué impacto han tenido estos informes? Bueno, sí, son dos informes efectivamente bastante contundentes, bastante claros, bastante directos, ¿no? Y aunque no aportan novedad alguna por cuanto a que se venía mencionando lo que estos informes recogen desde hace ya varios años, sin embargo llegan en un momento en que pueden tener y están teniendo un impacto bastante fuerte, ¿no? Los informes del Departamento de Estado es un informe en 2 volúmenes que habla precisamente del tráfico de estupefacientes, o del narcotráfico, actividades delictivas del crimen organizado, y también de lavado de dinero, de blanqueo de capital. Y en eso, una vez más, no aporta novedad por cuanto a que ya hay varios informes desde el 2018 y anteriores que vienen reiterando esto, ¿no? La CEPAL, por ejemplo, colocó a Nicaragua en uno de los países, entre los países más problemáticos en esas áreas. El Instituto de Basilea, a mediados del año pasado, también incluso llegó a colocar a Nicaragua entre los 20 peores países para el peligro de lavado de capitales. Entonces, no es información nueva. Sin embargo, llega en un momento en que la política exterior estadounidense está dirigiendo su atención a las otras dimensiones del conflicto en Nicaragua, más allá de democracia y derechos humanos. El informe que rindió el almirante Fowler al Congreso recoge ampliamente puntos sobre Nicaragua, sobre todo lo que implica para Nicaragua ahora la crisis del COVID, que comparte con toda América Latina, también los efectos de la crisis sociopolítica que viene gestándose desde 2018, pero sobre todo hace énfasis en el peligro que implica para la estabilidad regional y del hemisferio la implicación o la participación o el acercamiento que ha tenido el régimen al gobierno ruso. Habla específicamente de las acciones militares conjuntas, entrenamiento, habla de el hecho que el gobierno nicaragüense parece que está suplantando las acciones para el control del narcotráfico que se hacían con Estados Unidos y ahora lo está haciendo con el gobierno ruso. Entonces, eso tendrá bastante repercusión y de hecho se recoge en la ley Renacer también cuando el Congreso hace mención específica del peligro que implica y la necesidad que hay de evaluar esa relación entre Nicaragua y el gobierno ruso. Y además pide un informe específico dentro de un plazo para que el gobierno, el ejecutivo estadounidense
pueda informar al Congreso de el extent de esa relación. Entonces, son dos informes muy importantes que llegan en un momento bastante crítico entre la relación entre los dos países y que probablemente repercutirá en las acciones tanto del Ejecutivo como del Legislativo. En semanas pasadas se conoció una iniciativa de ley presentada por republicanos y demócratas. La ley se llama Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral Renacer. ¿Qué contiene esta ley? ¿Qué significa esta iniciativa? La ley Renacer, bueno, es una propuesta, un proyecto de ley por ahora, pero es un mensaje alto y claro sobre la preocupación que tiene el gobierno de los Estados Unidos, que comparte con todos los países del hemisferio en relación a la necesidad de buscar una salida pacífica al conflicto nicaragüense. Y también reafirma el compromiso del gobierno de los Estados Unidos a la defensa de los derechos humanos y los derechos civiles para todos los nicaragüenses. El propósito es de avalar o apoyar o incentivar la celebración de elecciones justas, libres y transparentes. La iniciativa de reformas electorales presentadas por los diputados de Ortega recientemente cumple con las expectativas de demandas que hay por parte de Estados Unidos y la OEA. De suponer que el gobierno de Estados Unidos estará evaluando activamente esta propuesta que salió en la Asamblea ayer, presentada ayer, y que actuará en consecuencia y probablemente responderá, ¿no? No es una propuesta que vaya en alineación con tanto la resolución de la OEA como con la propuesta de esta ley, ¿no? De la ley Renacer. Por tanto, habrá que ver qué implicaciones tiene. Harold, ¿cuál es la ruta que debe seguirse para que esta ley sea aprobada y cuáles son las expectativas en cuanto al tiempo? ¿Cuándo podría estar aprobada? Esta ley, la propuesta ha sido presentada ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y si bien efectivamente tiene apoyo de ambos partidos o de senadores de ambos partidos, el proceso es que una vez presentada es el mismo comité quien tiene que valorarla, evaluarla y luego votar y aprobarla para que pueda ser votada por el Senado al completo. De momento no hay indicios de que haya ninguna audiencia programada para escuchar testimonios o evaluar informes. No obstante, es bastante seguro que le están dando seguimiento, especialmente tras el anuncio en la Asamblea de Nicaragua ayer, y que una vez que el comité decida volver a retomarlo, que eso pase al Senado, se vote ahí, y una vez que ha sido aprobada por el Senado, pasa a la otra Cámara, a la Cámara de Representantes, se presenta ahí y una vez más ahí tendrá que ser evaluada por el subcomité del hemisferio occidental de la Cámara, luego por el comité de asuntos exteriores y luego pasar para que pueda ser votada por la Cámara al completo. Si las versiones de ambos, si los textos y las versiones de ambas cámaras son iguales, entonces eso pasa directamente a la oficina o al escritorio del presidente quien lo firma y entonces ya vale como ley. Si no, tendrían que ir a una especie de conferencia en la cual se reconcilian ambos textos y luego se vuelve a votar y luego se envía al presidente nuevamente. Es difícil especular sobre plazos específicos. Podría ser que esto pasara y podría ser asunto de unas cuantas semanas, ¿no? Pero también podría ser un plazo más amplio, difícil saberlo. ¿Cómo podría incidir, una vez que sea aprobada esta iniciativa de ley, para que la administración Biden tome medidas frente al régimen de Daniel Ortega? Es una pregunta muy importante.
Yo creo que la ley específicamente habla de sanciones y de la necesidad de alinear todas las herramientas diplomáticas del gobierno estadounidense para asegurarse de que esas elecciones son libres, justas y transparentes. Pero hay secciones que de esa propuesta de ley que específicamente llaman o piden sanciones, y sanciones coordinadas, no solamente de parte de Estados Unidos, sino coordinadas con Canadá, con la Unión Europea y con aliados de América Latina y del Caribe. Entonces, es de suponer que efectivamente el gobierno estará planteando cuáles van a ser las próximas medidas. Y en ese sentido, una vez más, entra en juego los informes estos que ha presentado tanto el Departamento de Estado como el Comando Sur, ¿no? Porque parte de las sanciones son precisamente sobre corrupción. Hay otras convenciones, otros instrumentos jurídicos internacionales que aplican a luchar contra el crimen organizado, como la Convención de Palermo, por ejemplo. Entonces, yo creo que abre un abanico de posibilidades para poder sancionar o, de alguna manera, incentivar al gobierno nicaragüense a retomar la senda democrática. Harold, hablemos un poquito de la OEA. Estamos a semanas que se cumpla el plazo establecido por la resolución de octubre pasado, la resolución de la Asamblea General, para que Ortega haga reformas electorales aceptables que permitan elecciones libres, transparentes. ¿Qué se podría esperar de la OEA en las próximas semanas acercándose el plazo y vista la actitud del régimen de Ortega? Creo que la OEA ha estado activamente trabajando arduamente para asegurarse de que a nivel técnico las reformas son posibles, viables, factibles, ¿no? El problema es que efectivamente el plazo se agota, estamos ya a mediados de abril, el plazo se agota en unas cuantas semanas. Y una vez más, la propuesta de la Asamblea ayer no incentiva o no da señales positivas de que ese plazo vaya, o sea, de que esas reformas vayan a ser las reformas que están contempladas tanto en la resolución de la Asamblea General de la OEA el año pasado, como que recoge, de hecho, las propuestas del Grupo pro Reformas Electorales en Nicaragua. Y además todas las solicitudes que han hecho o sugerencias que han hecho otros aliados como la Unión Europea. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, una vez más, es difícil saber exactamente, pero se puede prever en base a precedentes. Es bastante probable que se convoque una sesión del Consejo Permanente que evalúe el proceso de reformas y luego contrastarlas con las propuestas de la resolución de la Asamblea General. Luego habrá que ver qué es lo que hace, qué acciones toma el Consejo Permanente. Es bastante probable que el secretario general rinda un informe, como está estipulado en la resolución de la Asamblea General, y luego habrá que ver qué implica eso. Tanto la ley Renacer como otras resoluciones que han sido adoptadas toman en cuenta el hecho de que el gobierno de Nicaragua, si estas reformas no son las que se esperan, que se puedan tomar medidas. Ya Nicaragua ha estado a punto de ser sujeta a la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática. De hecho, la resolución de la Asamblea General en Medellín ya trabajaba o funcionaba en el espíritu de, y la creación de la Comisión de Alto Nivel en ese entonces iba en ese sentido. Entonces, es bastante probable que veamos bastante actividad a nivel institucional de la OEA, pero también a nivel bilateral por parte de todos los Estados miembros que estén preocupados e intentando apoyar la salida pacífica al conflicto. Muchas gracias, Harold, por haber estado con nosotros. Muchas gracias por tus declaraciones y permaneceremos atentos a lo que ocurre de parte de estos dos importantes actores de la comunidad internacional en las próximas semanas. Muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros.
Bueno, esto ha sido todo por hoy en Platicandito. Nos vemos el próximo viernes. Recuerden siempre de compartir nuestras entrevistas, nuestro contenido en sus redes sociales.